Nos vamos acercando al final y como en toda buena comida, dicen que lo mejor es el último vino. José Ignacio Rasco no simplemente ha sido profesor, sino también ha sido formador y creador de agrupación política para transformar a su país e irradiar luces sobre los otros países. En la situación típica de 1959, José Ignacio tomó la posición histórica de crear un movimiento basado en la doctrina social de la Iglesia, y lo logró. Creó el movimiento demócrata cristiano. Pero la fundación del demócrata cristiano no fue solamente para la participación, como decía Martí, del derribo de la dictadura, sino fue también la creación de un futuro partido político basado en ese fundamento ideológico. Tan es así que José Ignacio, esa obra creativa, hoy en día, más de 50 años después, todavía sigue iluminando, no solamente en Miami, dentro de Cuba y en Europa. Aquí hay una carta de Jacques Chirac, que es el encargado en la Comunidad Europea de las Relaciones Exteriores del partido u organización que fundó José Ignacio Rasco. Jacques dice lo siguiente: presente en este salón se encuentran varios de los dirigentes del actual Partido Demócrata Cristiano, como el doctor Marcelino Millares y su esposa. Se encuentra uno de los vicepresidentes, el señor Andrés Hernández, y otros, para no cansarlo con una larga lista, que están aquí y que me perdonen por no mentarlos a todos. Jacques Chirac, desde España, nos dice lo siguiente: estimado Pedro, como sé que hoy presentan el libro Acuerdos, Desacuerdos y Recuerdos de don José Ignacio Rasco, quisiera que le haga llegar a él mis saludos y recuerdos. Escuché por primera vez el nombre de José Ignacio en Panamá y con gran cariño en casa del doctor Ricardo Arias Calderón. Después tuve la oportunidad de conocerlo en persona durante uno de mis viajes a Miami. Recuerdo que nos vimos en el restaurante de un hotel cercano a la Puerta del Sol. En la conversación pude recibir de primera mano sus testimonios de lucha por la democracia y la libertad en Cuba. Conocí sus esfuerzos para fundar junto a otros cubanos el MDC, cosa valiente y admirable, pero nada fácil ante la feroz crítica y hasta burla de nosotros. Entonces tan ilusionado con la revolución, una tarea audaz que continuó en el exilio, donde fue uno de los fundadores del PDC de Cuba. En aquel largo y primer intercambio comprobé que en José Ignacio confluía de manera clara e inseparable tres cosas: el ser cristiano, el ser demócrata y el ser cubano. Y que estaba y está convencido de que los valores cristianos, en su versión más cívica y universal, deben estar presentes en el futuro de Cuba. De ahí la importancia del libro que ustedes presentan hoy, y por eso es necesario que lo conozcan las nuevas generaciones de cubanos. Un saludo a todos desde Madrid, Jacques Chirac. Nuestra próxima presentadora, como siempre se dice, no necesita ni título ni referencia. Es ampliamente amada, querida y conocida. La doctora Uva de Aragón, escritora, periodista, profesora, vicepresidente y miembro fundador del Instituto Yad Maritain de Cuba. Ha creado una docena de libros, entre los que se destacan Crónica de la República de Cuba 1902 a 1958, editado en el 2009. El Caimán ante el espejo, un ensayo de interpretación de lo cubano, 1993. Recibió en 1991 un grado de PhD en literatura en la Universidad de Miami, en esta bella casa. Y alta e importante dirigente
en la agrupación del Partido Liberal de Cuba, que preside nuestro amigo y querido don Carlos Alberto Montaner. Doctora. Buenas noches. Hacer el resumen de un acto es un privilegio y un peligro, porque siempre los demás dicen todo lo que uno iba a decir. De manera que uno tiene que tratar de decirlo un poquito distinto y añadir algo nuevo. Aunque sea un poco reiterativa, quiero comenzar por darle las gracias en nombre del Instituto Jacques Maritain de Cuba y en el de José Ignacio Rasco, porque yo sé que así él lo desea, a todas las personas que han hecho posible la publicación de este libro y su presentación aquí esta noche. Como ya ha dicho Pedro, fue en el Casa del Matrimonio Chileno Ángel y Marta Correa que surgió la idea de este libro, así que a ellos le damos las gracias. Muy en particular a María Cristina Saraluki, que ha sido la heroína de recoger estos textos con José Ignacio, de pasarlos en limpio y de hacer esa labor de hormiguita que el que nunca ha publicado un libro no sabe lo que es. Gracias, María Cristina. A Pedro Ladislao Guerra, que ha sido el director de orquesta, que con el látigo nos ha llevado a todos para que hagamos nuestra parte. A la doctora Silvia Pedraza, que su entrevista es muy valiosa para este libro, pero que además tuvo la paciencia y la gentileza de ordenarla, de organizarla, de buscar los primeros nombres, que como ella dice, cuando es una entrevista que tiene el calor de lo vivido y que, como todas las cosas habladas, pues a veces se repetía, y ella pues la ha organizado muy bien. Gracias, Silvia. A Juan Manuel Salvat, nuestro querido gordo, que acogió de inmediato la publicación del libro en ediciones universales, y la verdad que cuando uno dice edición universal también dice Marta, Martica y toda esa familia ejemplar. Armando Terrón, que no le dimos crédito por la foto que aparece en la contraportada y que recoge muy bien la imagen de José Ignacio. A Luis García Fresquet por una portada que yo creo, a mí me gusta mucho, que recoge, porque hay una frase que José Ignacio repite en la entrevista, que él es un hombre sobre el que ha llovido mucho. Entonces, pues, claro, aquí están los pedazos del rompecabezas, que es Cuba, lloviendo sobre José Ignacio Rasco. A María del Carmen Urquiza y al Instituto de Estudios Cubano y Cubanoamericanos de esta Universidad de Miami, mi alma mater, que hoy acogen esta presentación en la Casa Bacardí. A los oradores que me precedieron y dijeron cosas inteligentes y bien dichas. Y naturalmente a todos ustedes que han desafiado las lluvias y nos acompañan aquí en esta noche tan importante en el lanzamiento de este libro, Acuerdos, Desacuerdos y Recuerdos de José Ignacio Rasco, que como todo lanzamiento es un bautizo, es traer una nueva criatura al mundo que después coge su camino. Quiero también reconocer a todos los miembros del Instituto Jacques Maritain, del Partido Demócrata Cristiano, del Colegio de Belén, porque son organizaciones que han sido muy importantes en la vida de José Ignacio. Algunos que nos acompañan, otras, como ya ha dicho Pedro, que no lo pueden hacer por enfermos, y otros porque están desaparecidos, e indudablemente en ese sentido la ausencia más presente es la de Estela Pascual Rasco, a quien José Ignacio dedica su libro, al igual que todos los cubanos que como ella no han podido ver una Cuba libre. Para mí ha sido un verdadero privilegio que José Ignacio me pidiera escribir el prólogo de este libro. Él escribió el prólogo de uno de mis libros, de Entre Semáforos, en el año 1980, hace 32 años. Reconocí a Carlos Alberto en mí, una de sus discípulas, e indudablemente él ha sido mi mentor, mi profesor en las aulas y fuera del aula, y ha sido una gran influencia en mi formación como escritora. Y cuando yo estudiaba aquí en la Universidad de Miami, que estudié ya, nunca tarde, pero ya con ciertos años,
él me tomaba las lecciones y hablábamos sobre el ensayo latinoamericano y lo poníamos todo en un concepto, no era solo la memorización. Así que para mí es como un poco los pájaros tirándole las escopetas, porque no importa cuántos años tenga, siempre lo veré a él como mi maestro. Quizás uno de los méritos que tenga para escribir este prólogo es los años que hace que lo conozco. Lo he contado otras veces. Conocí a José Ignacio en los años, ¿se oye? Conocí a José Ignacio como en el año 56, 57 o 58, cuando yo tenía 12, 13, 14 años, y él formó con Amalio Fiallo y Manuel Artime el Movimiento de Liberación Radical, y visitaban a mi padre, a Carlos Márquez Sterling, y lo visitaron varias veces antes de decidirse de apoyar las elecciones de 1958, en que Carlos fue el candidato a la presidencia contra el candidato oficialista de Batista. Y ellos venían en guagua, se bajaban en la Quinta Avenida, nosotros vivíamos en la calle 42, de Tercera y Primera, y mi hermana y yo nos apostábamos en una ventana cuando anunciaban visita a los jóvenes para verlos caminar, porque nos parecían que eran muy guapos, y nos encantaba verlos llegar conversando entre ellos, y entonces discutíamos. Y ay, a mí me parece que Amalio Fiallo es más guapo. No, pero Rasco habla mejor. Y así, eran cosas de muchachos, pero lo cierto es que aquellos tres jóvenes, cada uno a su manera, tuvieron una trayectoria importante en la historia de Cuba. Y que José Ignacio fue el que se quedó en la familia, el que fue siempre un gran amigo de mi padre hasta el día que murió, que despidió su duelo, y el que ha sido mi profesor. Y yo pienso en el Rasco de entonces, en aquel joven que yo veía bajarse de la guagua y caminar hasta mi casa, en aquella, como mi padre lo llamaba, esa joven promesa con gran sentido político, decía mi padre sobre él. Y pienso que se convirtió en una especie de mago. Piensen ustedes, que ha sido un político moderno sin candidaturas posibles, un embajador sin credenciales, un maestro de varias generaciones de cubanos cuando apenas pudo enseñar en las aulas de su patria, una figura internacional de la democracia cristiana cuando en su Cuba natal gobierna desde hace más de medio siglo un régimen ateo y antidemocrático. Y sobre todo, para mí, José Ignacio Rasco ha sido un estadista sin nación. Eso es magia. No voy a repetir las cosas que digo en el prólogo, lo he publicado en las páginas de Diario Las Américas, lo he puesto en mi blog, y yo espero además que ustedes lo lean en el libro. Como ha dicho Carlos Alberto, y como lo dice la contraportada, el libro recoge una serie de trabajos tempranos de José Ignacio, en el año 59-60, en ese momento que comienza la revolución, una semblanza que él hace de Fidel Castro y la larga entrevista tan rica y valiosa que le hace la doctora Pedraza, que es una especie de memoria oral de su quehacer político. Hay veces que hay hombres que no escriben sus memorias, y sin embargo estas largas entrevistas son unas especies de memorias, ¿no? Pero quiero enfatizar algo que quizás yo misma no me di cuenta cuando trabajábamos en el libro, y que me he dado cuenta al releerlo. Y es la importancia histórica de este volumen. Muchas de sus partes en distintos lugares han sido publicadas. Y quizás el retrato que hace de Castro, Rasco de Castro, su antiguo compañero de aula, no vaya a alterar la visión histórica que tiene el mundo, unos de un revolucionario joven casi mitológico que se atrevió a desafiar al gigante imperialista, y otros del envejecido y vencido dictador irrelevante en este siglo XXI que ha hundido a Cuba en la pobreza y la tristeza.
En su conjunto, sin embargo, el libro de Rasco, a mi juicio, nos ofrece dos aportes fundamentales. El primero es una visión de cómo y por qué el castrismo se apoderó de Cuba. Y no solo por esa alevosía de que se refería Carlos Alberto de parte de Castro, sino por toda una cultura política que había en el país y de lo cual él habla en la entrevista. Y creo que esto es importante porque puede ayudarnos a no repetir los mismos errores. Y cómo esos mismos cubanos también confiaron después ciegamente en los Estados Unidos para sacarnos del problema, porque él también habla de esos primeros años. Esta falta de los cubanos de tomar control de su propio destino está implícito en muchas de las críticas que Rasco hace a personas que apoyaron la revolución y que se dejaron manipular después por los americanos, en cierto sentido. Y quiero que sepan que hubo momentos releyendo este trabajo que yo le decía a José Ignacio, eso está muy fuerte, no lo digas así, vamos a suavizarlo. Me decía, pero fue así, y lo tuvimos que dejar así. Así que... Y hay otra cosa que es importante, que nos muestra que no tienen razón los marxistas a pensar, y eso lo sabemos, pero es bueno que se reitere, que las cosas en la historia son inevitables. Siempre hubo otra manera, y por eso Rasco apoyó la vía electoral contra Batista, por eso fundó el movimiento demócrata cristiano en Cuba en 1959, y piensen ustedes lo que era hace años, el valor y la visión de en ese año fundar un movimiento así. Y por eso muchas veces José Ignacio Rasco ha sido, sí, un demócrata cristiano de reconocidos méritos internacionales, pero también un hombre que ha sabido forjar coaliciones con grupos de diversas ideologías y que no ha temido nadar a contracorriente cuando sus tesis no eran siempre las más populares. Este libro, quizás más que ninguno otro del autor, retrata su total integridad, su sentido del humor para aliviar esa soledad que, como sabía Martí, les llega siempre a los que llevan luz en la frente. Dependerá de las generaciones futuras aprender bien las lecciones que este libro contiene y no repetir los errores del pasado. Me uno a las felicitaciones anteriores y felicito de todo corazón a José Ignacio Rasco por este libro y por su trayectoria vital. Pero más que felicitarlo, también me uno a los agradecimientos por su ejemplo de cubano bueno, de intelectual público, de político moderno, de estadista que ha llevado siempre lo mejor de Cuba en el corazón y en la cabeza, aun en los momentos en que el escepticismo y la prudencia pudieran haberlo hecho desmayar. Hizo en cada momento lo que sentía que era su deber, sin garantías de que diera resultado. Es más, casi con la certeza de que el esfuerzo era inútil, una verdadera quijotada contra los molinos del viento del poder del castrismo y el comunismo internacional. No importaba, él seguía. Había que dejar testimonio, y este libro es parte de ese testimonio, de que existía otra clase de cubano. El exilio, la diáspora, no era un montón de ricallones, trogloditas, como muchas veces se quería pintar, sino hombres y mujeres trabajadores, decentes, luchadores, demócratas, modernos. María, Joe, Estela que está en los cielos. Sé que a veces cuando ustedes eran niños, José Ignacio no estuvo en el hogar para ayudar con las tareas o asistir a una entrega de premios en la escuela. Sé que hoy ya entienden que no era falta de amor a la familia, sino un sentido de deber con esa familia mayor que era su compromiso con Cuba, con hacer el bien, con Dios y con las generaciones que ya están aquí, de los nietos y bisnietos. Tenemos ante nosotros hoy a un hombre simpático y querendón, que escogió siempre la pluma
antes que la espada. Un escritor y orador que hace y deshace juegos y rejuegos con frases y palabras. Maestro de maestro que se ha sentido siempre alumno. Líder que se inclina humilde ante el hacedor. Hombre espiritual que supo, sin embargo, pedir y recaudar miles de dólares para el nuevo colegio de Belén. Idealista pragmático. Viajero hogareño. Anfitrión generoso aún en tiempos de vaca flaca, cuando solo se podía ofrecer un huevo frito. Un hombre que ha vivido con intensidad criolla y valores católicos, es decir, universales. Así es José Ignacio Rasco, hombre multifacético, personalidad poliédrica, para usar un vocablo muy suyo, a veces contradictorio, pero de una sola pieza. Por sus obras los conoceréis. Todo José Ignacio Rasco no está en este libro, pero sí encontrarán aquí su esencia. Me parece suficientes razones para que esta noche termine con que lluevan sobre él los aplausos que merece, bullangueros y profundos. Muchas gracias. En las bodas de Caná, el mejor vino se tomó al final. No crea nadie que este es el final de José Ignacio Rasco. Hay otros Rascos presentes y en camino. Ellos recogerán esa bola de cultura y de servicio patriótico y de luz. Yayoe Rasco, aquí con su esposa Ana, ha iniciado ese camino con la alcaldía de Biscayne. El resto es de ustedes, de los Rasco, porque Cuba los necesita, al igual que necesitó a José Ignacio y respondió presente. Y si tienen alguna duda, leed los libros de historia y buscad la enseñanza en esa enorme institución que se llama el Colegio de Belén y la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Muchísimas gracias a todos.